Bienvenido a su programa Jesucristo es el Camino, con su pastor José Luis Rubalcaba, de la Iglesia Cristiana Pentecostés, el Rey de Gloria, trayéndole la palabra de vida que es en nuestro Señor Jesucristo. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Buscamos la forma de alimentar nuestro cuerpo. Algunos comemos 2 veces al día, otros comen 3 veces al día, otros comen 4 veces al día. El caso es que no dejamos casi ni un día sin comer. Y Dios guarde el día que dejemos un día sin comer, alábele que Él vive. A veces por sacrificios a Dios ayunamos un día, bendito Dios, nos humillamos delante de Dios por medio del sacrificio del ayuno, pero todos, de una forma u otra, buscamos la forma de proveer para la necesidad del cuerpo, que viene siendo los alimentos. Y Jesús, hermano, entendió y entiende que esa es una necesidad. Incluso en su palabra, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que dijeran: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los frijoles, las pupusas, los tamales no sirven para el cuerpo solamente, pero la palabra de Dios es la que alimenta, nutre, fortalece nuestra naturaleza espiritual. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Mire, si usted quiere estar físicamente fuerte, si usted quiere estar físicamente, humanamente hablando, bien sano, bien saludable, bien fuerte, debe de alimentarse. Espiritualmente es lo mismo. Si usted quiere vivir una vida, bendito Dios, de vencedor, si quiere vivir una vida fuerte, firme en el Señor, es necesario alimentar su espíritu. Damos gloria a Dios. ¿Cómo lo alimentamos? Orando, ayunando, leyendo la palabra. Cristo dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Y Cristo dijo: y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo dijo: velar y orar para que no caigáis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. Y el apóstol Pablo también dice: andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque unos son los deseos y otros son las necesidades. Damos gloria a Dios. Y aquí estamos en esta tarde para satisfacer la necesidad del alma y del espíritu. Dale la ofrenda de palmas al Rey. Bendito Dios. ¿Cómo? Con su palabra. Es necesaria su palabra, porque su palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por el oír la palabra de Dios. Y vamos a predicar en este día. Vivimos, hermano, en los últimos tiempos. Damos gloria a Dios. Sabemos que Cristo viene. Hay muchas personas que lamentablemente no quieren creer. Muchas personas, mi hermano, bendito Dios, que prefieren vivir en ignorancia que conocer la verdad, porque hay verdades que los seres humanos no quieren conocer. ¿Y cuáles son esas verdades? Esas verdades que los inquietan, esas verdades que terminan con sus sueños, que son una amenaza para sus planes, para sus propósitos. Y una de esas verdades, amado hermano, que la gente no quiere oír, es acerca del fin del mundo y acerca de la venida de Jesús. Alábele que Él vive. Y cuando nosotros predicamos, hablamos, decimos que Cristo viene. Cuando nosotros enseñamos y decimos que el fin para este mundo se acerca, la gente, la generación de este tiempo no quiere creer. Incluso algunos se burlan. Personas, ¿verdad?, que a veces preguntan, personas que a veces tienen inquietudes, y cuando uno les dice la verdad, algunos se burlan, otros se enojan, otros, hermanos, no quieren saber nada, dicen que esto es una locura. Días atrás, un compañero de trabajo me dice: oye, ¿tú qué dices acerca del fin del mundo? ¿Tú qué dices acerca de todas las cosas que se están diciendo que van a venir? Le digo: pues yo no lo digo, la Biblia lo dice. Todo lo que tiene principio tiene fin. ¿Cuántos lo creemos? Y hermano, bendito Dios, el mundo tuvo un principio y el mundo también, de acuerdo a la palabra de Dios, le espera un fin. El hombre tiene principio y también tiene fin. Y todo lo que tiene principio en esta tierra tiene fin. Alabamos a Dios, hermano. Yo les digo, el fin se acerca. Les hablo sobre el nuevo sistema monetario. Les hablo sobre la profecía que está escrita en Apocalipsis capítulo 13 sobre la manifestación y el gobierno, ¿verdad?, del anticristo en esta tierra.
Nuevo sistema monetario, nadie podrá comprar ni vender sin el número, nombre o marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Les hablo acerca del código de rayas, la lamentada moneda americana, el amero. Les hablo acerca de las cosas que están pasando y dicen, oye, dice, ¿y cómo le vas a hacer tú cuando venga todo esto? Le digo, yo no tengo ningún problema sobre esto, porque cuando todo esto venga, Cristo viene por nosotros. Le digo, Jesucristo en su palabra dice que Él viene a recoger a su iglesia. Jesús lo dijo. Y esta persona de una manera incrédula, mi hermano, me dice, eso fue en el pasado, Él ya vino. Él vino hace mucho tiempo, ¿a poco va a venir otra vez? La Biblia registra en diferentes partes escriturales que Jesús viene de nuevo, pero ya no viene a morir en la cruz, ya no viene, hermanos, a morir crucificado. Él viene más, mira, no viene ni siquiera a la tierra. La Biblia dice que Él vendrá en las nubes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y entonces Jesús dice que de ahí de las nubes tocará la trompeta, mi hermano, y los muertos serán resucitados y los vivos seremos transformados y nos juntaremos con Él en las nubes para vivir por la eternidad con Él. Y esa es la esperanza, y tal esperanza no avergüenza, mi hermano, y con certeza y seguridad proclamamos, enseñamos y decimos de que la venida de Jesús y la resurrección de los muertos es una realidad. El diablo trata de desmentir la palabra de Dios. El diablo trata de meter ideas, trata de meter pensamientos en la mente del ser humano para contradecir lo que Dios dice en su palabra. Pero diga lo que diga el diablo, enseñe lo que enseñe la gente, crea lo que crea la gente. Nosotros creemos lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque su palabra dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, no como dice el calendario maya. El que cree en mí, como dicen las escrituras, no como dice la bruja Selena, pero esa señora Selena, no sé cómo se llama. El que cree en mí, como dicen las escrituras, no como dice guante malcriado. No, el que cree en mí, como dicen las escrituras, no como usted cree, no como usted piensa. Porque hay muchos que creen en Dios a su manera. Hay muchos que tienen conceptos en cuanto a Dios basado en su manera de pensar, basado en su manera de razonar. Y hermano, esa fe no sirve, esa fe ante Dios no tiene valor. La fe fuerte, la fe poderosa, la fe que mueve y conquista el corazón de Dios es la fe que está basada en su palabra. Y Jesús dijo, al que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es importante creer y enseñar con la palabra de Dios sobre las cosas que vienen sobre este mundo. Alábele que Él vive. Y el libro, la palabra de Dios, hermano, está lleno de profecía, de Génesis al Apocalipsis. Habla de profecías, hermano, profecías históricas que ya se cumplieron, profecías escatológicas que tienen que ver con los últimos tiempos. La palabra de Dios, especialmente el libro de Apocalipsis, es un libro profético desde su primera hoja hasta la última hoja. Habla de profecías, profecías que están para cumplirse. Sabemos que Jesús, hermano, en cuanto a su obra redentora, terminó con su trabajo. Él dijo, consumado es. En otras palabras, la salvación para el hombre, hermanos, ya está. Jesús pudo lograr la salvación para la vida del hombre. Damos gloria a Dios, hermano. El hombre puede ser libertado de la condenación eterna, de la muerte eterna, de las garras del diablo por medio de Jesús, porque Jesús pagó el precio, Jesús murió en la cruz. Hay salvación, hermanos, hay vida eterna para el hombre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero no ha terminado con todo su trabajo. Hay cosas que Jesús todavía no ha hecho. Alábele que Él vive. Y hermanos, la palabra de Dios habla de profecías, como la profecía del nuevo sistema monetario, 666, número, nombre o marca de la bestia. La profecía habla, amado hermano, de un emperador mundial que estará tomando el imperio en los últimos tiempos a nivel mundial. Podremos decir, eso es increíble, eso es irrazonable. Bueno, la historia nos habla, amado hermano, de 3 imperios que ya existieron. Para aquellos que no creen que puede levantarse un imperio mundial, la Biblia nos habla del primer imperio, uno de los imperios fuertes y poderosos de la historia de la humanidad. El imperio, hermanos, bajo el reinado de Nabucodonosor, Babilonia. ¿Cuántos hemos leído la Biblia? Después, hermanos, del imperio, hermanos, de Babilonia, por Nabucodonosor, se levantaron los medos, se levantaron los persas, el reino medo-persa. Después, amado hermano, de ese reino, de ese imperio, se levantó el imperio de Grecia. Y por último, el cuarto imperio, hermanos, que la Biblia habla de él en la profecía, Daniel lo enseña, el imperio de Roma. Alábele que Él vive.
Ellos llegaron, hermanos, a gobernar y a reinar en cuanto, hermano, a lo político, en cuanto a lo religioso. Políticamente cayeron, pero religiosamente sigue siendo un imperio en el mundo. Alábele que él vive, Roma. Pero la Biblia también, la profecía habla sobre un quinto imperio que se levantará. Y ese quinto imperio, la Biblia lo señala como el imperio del anticristo, reinando y gobernando en vivo en esta tierra. Un hombre respaldado por Satanás, el Señor lo reprenda. Pero después de ese reino, porque no será duradero, de acuerdo a la palabra profética, solamente 7 años reinará. Daniel lo enseña, alábele que él vive. Y después de ese reino vendrá un reino duradero, un reino que Jesús establecerá en esta tierra, el reino del milenio. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Y hay profecías que están para cumplirse. La Biblia habla del Cordero que desata los 7 sellos. La Biblia habla de los ángeles que tocarán 7 trompetas. La Biblia habla de los ángeles que derramarán las 7 copas de la ira de Dios. Y sabe que yo creo que esos ángeles están listos para tocar las trompetas. Yo creo que esos ángeles, hermanos, esos seres angelicales están listos para derramar las copas de la ira de Dios. Yo creo que el Cordero de Dios también está listo para desatar los 7 sellos, que vienen siendo 21 juicios que serán siendo derramados sobre esta tierra. Alaba a Dios, amado hermano. Pero ¿sabes qué? Esas profecías no pueden venir. ¿Por qué? Porque hay una profecía que tiene que cumplirse primero. Esas profecías giran alrededor de una profecía. ¿Cuál es esa profecía? La profecía del levantamiento de la iglesia. Mientras la iglesia no sea levantada, mientras Cristo no viene, los 7 ángeles no pueden tocar las trompetas. Mientras Cristo no viene, las 7 copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas, porque hay una profecía que no se ha cumplido. Hay algo que Jesús no ha terminado. Hay algo que Jesús necesita hacer. ¿Sabes qué es? Venir en las nubes y levantar a los que creen en Él. Alábale que Él vive. Venir en las nubes, amado hermano, y levantar a los que murieron creyendo en Él. Hermanos, si es de lo que vamos a hablar en este precioso día, acerca de lo importante que es creer en lo que es, amado hermano, la resurrección de los muertos y el levantamiento de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Porque ahora en la actualidad hay muchos, amado hermano, que no creen en esto. Y cuando digo muchos, amado hermano, en esto incluyo a personas que se dicen cristianas, pero lamentablemente han cambiado su manera de creer porque no les conviene creer como dice la Biblia. Porque es una verdad que inquieta, una verdad que incomoda, una verdad que nos alarma, bendito Dios. Y esta verdad tenemos que enseñarla. Y dijo el apóstol Pedro, mi hermano, el Señor no retarda su promesa. Esta palabra la dijo, amados hermanos, aproximadamente algunos, todavía no hace 2000 años, pero algunos 1900 años, 1950 años, Pedro lo dijo. ¿Cuál era la promesa de Jesús? Venir a levantar a la iglesia. Venir a resucitar a los muertos que murieron creyendo en Él. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Porque en aquellos entonces, amado hermano, los cristianos del primero y segundo siglo, ellos vivían creyendo que Jesús iba a regresar ya, mi hermano. Para ellos estaba cerca la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Entonces ellos, hermanos, bendito el Señor, tenían la fe de ellos, la esperanza de ellos estaba basado en esta promesa. Alábele que Él vive. Dice Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, en aquellos entonces la gente se burlaba. La gente decía, ustedes los aleluyas que dicen que Cristo viene, no ha venido. Otros dicen, no, hombre, mi abuelito siempre decía, Cristo ya va a venir y no ha venido. Otros dicen, mis tatarabuelos decían que Cristo venía y han pasado ya 30 años y Cristo no ha venido. Bueno, el hecho de que no venga todavía no quiere decir que Él no va a venir. La cosa es que dice su palabra que Él no retarda su promesa. Tarde que temprano esa promesa se llevará a cabo. Tarde que temprano Jesucristo vendrá. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y yo quiero, hermanos, con la palabra de Dios, que leamos en Primera de Corintios capítulo 15, verso 51, hermanos. Con la palabra de Dios lo leemos. Mi alma alaba a Dios. Y dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados
Dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Palabra de Dios inspirada por el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo, amado hermano, enseña esta palabra a la iglesia de aquel entonces? Porque la iglesia, hermanos, era atacada, mi hermano, de diferentes aspectos. En aquellos entonces se creía, mi hermano, que no había resurrección de los muertos. Incluso se creía, hermanos, entre los judíos, se rumoraba entre los judíos, se creía y se decía que Jesucristo no había resucitado, porque el diablo es experto y profesional para cambiar y desmentir la palabra de Dios. El Señor reprenda al diablo. Y decían, hermanos, mira, los líderes religiosos sobornaron a los soldados para que los soldados hicieran creer a los judíos que el cuerpo de Jesús lo habían robado, hermano, sus discípulos. Y de esa manera, hermano, los rumores se oían, decían que Jesús no había resucitado. Y decían que la resurrección de los muertos, que eso no existía, que no era posible que los muertos resucitaran. Y hermanos, hay mucha gente que sigue creyendo de la misma manera. Las cosas de Dios son por fe, damos gloria al Señor. Y hermanos, la palabra de Dios dice aquí, os digo un misterio. Este es un misterio. ¿Qué quiere decir con eso, amado hermano? De que hay cosas que nuestra mente finita, humana, no puede comprender, no puede entender. Y nosotros, amado hermano, la palabra de Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las entiende, porque las cosas de Dios se deben de entender de una manera espiritual. Y si nosotros no entendemos ni comprendemos cómo Dios lo va a hacer, ese no es problema nuestro. La cosa es, pues es un misterio que debemos de creer. Y ahora en la actualidad, ¿verdad? Hay muchas personas que creen en la palabra de Dios. Incluso científicos creen en la palabra, pero en ciertas cosas. Pero cuando ellos llegan a esta parte escritural donde dice que los muertos serán resucitados, hasta ahí dejan de creer en Dios. ¿Por qué? Porque los científicos, ellos para creer en algo tratan primeramente de demostrarlo con pruebas. Alábele. Y hasta ahorita ni ellos mismos pueden levantar un muerto con su ciencia y su tecnología. Entonces, aunque tienen esperanza, mire que hay ricos multimillonarios que cuando mueren pagan unas fuertes cantidades millonarias de dólares para que no los entierren y los congelan por si la ciencia algún día inventa algo para revivirlos. Pero no han podido. Alábele que él vive. ¿Y sabe qué? No tienen que pagar. La Biblia habla de la resurrección. La gente, pague o no pague, va a resucitar. Ricos, pobres, famosos, todos tendrán que resucitar. Y es de lo que vamos a hablar, una realidad de lo que habla la palabra de Dios. Entonces, hermano, bendito el Señor, es un misterio. Y usted, aunque no lo entienda, no lo comprenda, usted va a decir, pero ¿cómo va a ser? Ese no es problema suyo. Pero ¿a poco los que murieron en el mar se los comió un tiburón? Ese no es problema suyo. Pero ¿qué de los que quemaron, a los que meten y los queman y la puras? ¿Cómo le van a hacer? Ese no es problema suyo. Nosotros, si la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán, yo solamente creo que los muertos resucitarán. ¿Cómo? Ese no es problema mío. Pero ahí está donde el ser humano se mete en problema de que quiere investigar, quiere cuestionar, quiere saber cómo se va a hacer. Es que esto es un misterio. Y ahí es donde el ser humano, ¿verdad? Como decimos un dicho mexicano, pega en tepetate. De que quiere entender la palabra de Dios con su razonamiento, con su entendimiento. Y si uno quiere meterse a tratar de entender la palabra de Dios de una manera humana, con un entendimiento humano, con un entendimiento carnal, no la vamos a hacer. Porque hay cosas que debemos de creer aunque no las entendamos. Hay cosas que debemos de aceptar, aun si Dios lo dice, Él tiene la razón. Yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Mi hija, a ver, llega y están estudiando acerca de religiones.
Y entre verdad las definiciones que le dan acerca del cristianismo, acerca de la Biblia, en una definición de una enseñanza que le están dando, le dicen que la Biblia no es un libro de Dios en la escuela secular. O sea que el diablo de una manera u otra trata de bombardear, de destruir la mente del ser humano, haciéndole creer de que Dios no es real. Y ahora en la actualidad, ¿verdad? Las generaciones de ahora, por eso vivimos en un tiempo donde la generación de ahora ha perdido los valores, los principios. ¿Por qué? Porque aún en las escuelas seculares se les enseña que esto es historia, que la Biblia los hombres la hicieron. Pues claro que los hombres la hicieron, ni modo que los changos o los burros. Pero la palabra de Dios dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Palabra inspirada por Dios. Y de una manera u otra el diablo trata de desmentir la palabra de Dios y de decir que lo que dice la Biblia no es verdad. Algunos dicen: la Biblia lo dice, pero eso es simbólico. Otros dicen: no, hombre, eso ya es del pasado. No, eso no es para nosotros. Pero tenemos, hermanos, bendito Dios, mire, aquí si la Biblia dice que Jesucristo viene, Él viene. ¿Cómo? Yo no sé. En las nubes, ¿cómo va a ser en las nubes? Eso a mí no me interesa cómo va a ser, ni cómo le va a hacer Dios. Yo lo que quiero es que cuando Cristo venga yo me vaya con Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Si lo entiendo o no lo entiendo, no es problema mío. Eso a mí no me corresponde, son misterios que ni los científicos ni los hombres más intelectuales, más inteligentes podrán entender, porque es un misterio. Es algo que le corresponde a Dios, que Dios lo hará, porque Él es poderoso. Damos gloria a Dios. El arrebatamiento de la iglesia, como la resurrección de los muertos, es un misterio. Usted dígale a alguien: mira, los muertos van a resucitar, ¿qué van a decir? Estás loco. Pero mira, de bien que no creen en la Biblia, pero sacan sus películas esos de los zombies. Y a eso la gente sí cree. Y hasta van a verlos. Si no creen que van a resucitar, entonces que no vayan a ver a los zombies. Y entre esos hay cristianos que andan viendo. El Señor los ayude a mejorar su vida. Porque eso, alábele que Él vive. Yo la verdad, yo ni sé, yo nomás oigo que los zombies y hay hasta juegos de zombies y niños ahí jugando con los zombies. Zombies, creo muertos resucitados, no sé, que andan ahí caminando. Pero la gente eso sí cree. ¿Sabe de dónde saca la gente todas esas ideas? Muchos que aún estudian la Biblia para sacar ese tipo de películas. ¿Pero de qué les sirve? No se arrepienten. Siguen hundidos en sus delitos y en sus pecados. Y fíjense, la gente cree lo que el mundo enseña, cree lo que el diablo dice, cree lo que la tradición enseña, pero no quiere creer lo que dice la Biblia. Si usted le dice a una persona: mira, ¿sabías tú que los muertos van a resucitar? Me dice: estás loco. Oye, es que fumaste ahora, como que estás medio mal de la cabeza. ¿Cómo los muertos van a resucitar? La gente se burla, la gente no quiere entender. Pero Dios en su palabra habla de que Jesucristo viene. Y hermano, también habla de una resurrección donde los muertos serán levantados de las sepulturas, hermano. Damos gloria a Dios. Mateo 3:11 dice de esta manera. El que quiere leerlo, gloria a Dios. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bueno, pero ahí está en el libro de... Ahí búscalo, ahí lo va a hallar. Luego se lo damos, bendito Dios. Pero la cosa es que dice... Mire, esto es cuando termina de decirle unas parábolas a sus discípulos. Usted lo busca y lo halla rápido, bendito el Señor. Y dice, lo bueno es que lo escribí, qué lindo es Dios. Lo importante es que entienda lo que dice el texto. Dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mas a ellos. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios con eso, hermanos? En aquel entonces había multitudes que seguían a Jesús, pero una era la multitud y otra eran sus discípulos. Sus discípulos eran los que creían en Él, los que estaban con Él todo el tiempo. Las multitudes iban y se iban. Las multitudes llegaban y retrocedían. Las multitudes eran personas que unos ni siquiera creían en Jesús.
Las multitudes iban solo para ver los milagros, otros iban para criticarlo, otros iban para recibir un milagro, otros iban para que Cristo les diera de comer. ¿A poco Cristo no les dijo en una ocasión: ustedes me buscáis porque les doy comida? ¿A poco Jesús no les decía así? Y había multitudes que le seguían. Pues esas multitudes, Jesús dijo: a vosotros, dice, os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, las multitudes, no. 13:10, mire, ahí está, me faltó ahí un niñito nomás, no andaba tan lejos, bendito el Señor. Aleluya, tengo que defenderme, si no me defiendo yo, ¿quién me defiende? A su nombre, mi hermano. Entonces, bendito el Señor. Y a veces estamos ahí apuntando y se nos pasa un número, a veces se da bueno, algo ahí, pero gloria al Señor. Bueno, seguimos hacia adelante. Entonces, mire la bendición de Dios. Nosotros, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? Nosotros no tenemos excusa para vivir en ignorancia. Nosotros no tenemos excusa para no saber acerca de este tema tan importante que es la resurrección y la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Y hay varios misterios que son misterios para el mundo, pero para usted ya no son misterios porque se nos han revelado. Y ese misterio que Dios, de los tantos misterios que hay ahí, bendito Dios, uno de ellos es la resurrección de los muertos. Eso es algo que Dios en su palabra nos lo ha revelado, nos lo ha enseñado, para que nosotros creamos de que sí hay resurrección, para que nosotros creamos de que Jesucristo viene de nuevo para levantar a la iglesia. Alábele que Él vive. Para muchas personas esto es increíble, el tema de la venida de Jesús, y el tema, mi hermano, de la resurrección de los muertos es increíble, es irrazonable. No lo puede concebir la gente. La gente, especialmente en estos tiempos donde vivimos en el tiempo del avance de la ciencia, la tecnología, donde vivimos en una generación, hermanos, que profesa ser una generación muy entendida, muy inteligente, que ahora ya si no entiende nada rápidamente agarra su teléfono y se va ¿a dónde? Al Google. Mire qué rápido la experiencia, ¿eh? Aleluya. Y rápido haya la información, porque ahora no hay excusa para vivir en ignorancia. Y habla usted, sabe, sobre un tema, algo que no entiende, no, va al Google y rápido se mete al Google y saca la información. Entonces, como vivimos en una generación donde todos quieren comprobarlo, todos quieren a base de la ciencia, a base de la tecnología, entonces mira, la ciencia, la tecnología, el ser humano siempre va a tratar de desmentir la palabra. Cuidado con aquellos que se meten mucho en ese de Discovery Channel. Alábele que Él vive. Mire, ellos sí sacan sus programas, pero ¿sabe que la mayoría de sus programas, sabe para qué son? Para desmentir lo que Dios dice en su palabra. Para negar y diciendo, no hombre, sí, aquella ocasión que pasaron por aquel mar, que Moisés lo partió, no, es que en ese entonces las aguas estaban bajas. Y lo explican ellos. Dice un hermano, pues más grande fue el milagro porque en esas aguas bajitas se ahogó Faraón y sus caballos. Alábele que Él vive. A su nombre, mi hermano, dáselo fuerte a Cristo. Y por más que traten de desmentir la palabra, Dios es veraz. Y aunque la gente no crea, porque hay mucho cristiano que abre su oído ahí en las escuelas, eso es mentira, y cristianos que dicen, es cierto, es mentira. Señor, reprenda al diablo. Usted y yo tenemos que creer, aunque no entendamos los misterios de repente, lo que dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para muchas personas el tema del levantamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos es irrazonable. Pablo dijo: que Dios te bendiga, amado hermano, en esta tarde preciosa. Amigos que sintonizan tu programa Jesucristo es el camino en esta bella tarde. Es un gusto saludarte. Soy Norma Méndez de la iglesia El Rey de Gloria y ha llegado el momento de darte a conocer nuestros horarios de servicio. Tenemos oración los días lunes a las 8 de la noche. Servicio regular los martes a las 7 p.m. Los miércoles oración a las 8 p.m. Y los jueves servicio de damas de 7 p.m. a 9:30 de la noche. Todos los viernes tenemos vigilias iniciando a las 9 de la noche y finalizando a la 1 de la mañana. Los sábados servicio de caballeros 7 p.m. Nuestra escuela dominical se celebrará a las 11 de la mañana
y luego seguidamente continuaremos con nuestro servicio evangelístico. Te invitamos a la iglesia. Recuerda que Cristo viene pronto. Llámanos al 801-694-5178 si tienes una pregunta o si necesitas mayor información, si necesitas oración. Llámanos y con gusto atenderemos tu llamada. También si deseas visitarnos, estamos en el 1333 West, 3300 Sur, en la ciudad de West Valley. Que el Señor te bendiga. Y dice la palabra del Señor, lo tenemos ahí, Primera de Corintios 5, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es importante creer en la resurrección de Jesús. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, que es lo que la gente decía. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahí le dejamos para que veamos las cosas importantes, fundamentales que nosotros, en las cuales debemos de creer. Una de esas es la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Si nosotros no estamos creyendo en eso, mi hermano, perdemos el tiempo por causa de la incredulidad de las personas, ¿verdad? Los apóstoles trataban de alimentar la fe de los cristianos, de los creyentes, confirmando en diferentes partes escriturales sobre la realidad de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Y si ellos lo enseñaron, y si ellos trataron de enseñar, ¿verdad?, de imponer, enseñar esta enseñanza, esta doctrina, nosotros también tenemos que enseñarla, mi hermano. Alábele que Él vive, a su nombre. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, vamos a ver, Pablo lo enseña ya a los corintios y ahora lo vuelve a enseñar a los tesalonicenses. Capítulo 4, verso 13, y dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿qué dice ahí, mi hermano? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quién va a sonar la trompeta? Díganme. Con trompeta de Dios, el Señor mismo. Por eso la Biblia dice: el que le entienda. Porque los 7 ángeles tocarán las trompetas y dicen que cuando uno de aquellos 7 toque la trompeta, la iglesia se levantará. Pero no, Señor, la Biblia habla que Jesús tocará la trompeta. No son los ángeles de los 7 ángeles que estarán en la dispensación de 7 años. Es Jesús el que tocará la trompeta. Y ahí dice, mi hermanos, dice: y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Será como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando menos la gente lo piense.
Y será como ladrón en la noche. ¿Sabe para quién? Para el que no está preparado. No se va a dar cuenta. Para aquel cristiano que está dormido. Para aquel cristiano que está tibio. Para aquel cristiano que está jugando con las cosas de Dios, con un pie dentro de la iglesia y con otro pie en el mundo. Para aquellos que se dicen cristianos y están participando de las cosas santas de Dios y de la misma manera están participando del pecado. La Biblia enseña que la venida de Jesús será como un ladrón para esas personas. No se van a dar cuenta, serán sorprendidos, pero ¿sabe qué? Todo aquel que esté velando, bendito Dios, esperando la venida del Señor Jesús, no será sorprendido, será levantado, seremos levantados con poder. ¿Cuántos decimos amén? Y yo me incluyo porque por fe me voy con Jesús. Algunos lo interpretan de la manera de que va a ser sorprendente la venida de Jesús. Claro que sí, pero también como ladrón en la noche se puede interpretar que será para aquellos que están desapercibidos, para aquellos que están dormiditos, frillitos, tibiecitos, viviendo en pecados, pecados ocultos, pecados vergonzosos, pecados abominables, que saben aparentar, alábele que Él vive, que saben fingir y saben ahí, bendito el Señor, ahí le paramos mejor, alábele que Él vive. Si no se ponen bien con Dios, serán sorprendidos. La venida de Jesús para estas personas, si no se arrepiente, será como ladrón en la noche. No se van a dar cuenta, mi hermano. Cristo vendrá y algunos vendrán aquí a la iglesia y dirán, vamos a ir a oír al chaparrito predicar. Otros dicen al bigotoncito, vamos a oír predicar al bigotoncito. Pero va a llegar el momento para aquellos que no se quieren poner bien con Dios, para aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados, para aquellos que siguen jugando con las cosas de Dios, que llegará el momento en el cual vendrán a los templos y los hallarán vacíos. Yo no estaré predicando, los hermanos no estaremos, porque Cristo viene, y cuando Cristo venga, usted y yo nos vamos con Él. La iglesia se quedará vacía, mi hermano. Me dice Johnny la otra vez, tuve un sueño donde en ese sueño yo miraba que Jesús venía, dice. Y creo no te ibas, Johnny, algo así por el estilo. No me iba con él, estaba asustado, Johnny. Y Johnny dice, yo estaba medio asustado, medio preocupado, dice, porque tuve ese sueño. Y cuando yo llego a la iglesia, dice, pues él llegó y quería ver a los hermanos para estar seguro que todavía Cristo no viene, alábele que Él vive. Y cuando me vio, dice, hermano, dice, me dio un gusto verlo, porque sé que Cristo no ha venido, alábele que Él vive, bendito Dios. Será sorprendente para aquellos. Yo no quiero incomodar a nadie, ni quiero hacer sentir mal a nadie, pero yo tengo que hablar la verdad. El rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos, amado hermano, es solamente para los fieles, solamente para los que aman a Cristo, solamente para aquellos que han renunciado al pecado, para los que han renunciado a las malas mañas, a las malas costumbres, a las cosas del diablo. Alábale que Él vive. Si hay alguien que está en pecado, si hay alguien que está participando de cosas que sabe que a Dios no le agradan, ni se vista que así no se va, alábale que Él vive, porque al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, no entrará nadie que hace pecado. Arriba en el cielo, amado hermano, bendito Dios, solamente entran los lavados con la sangre del Cordero. Aquellos que han renunciado al pecado, aquellos que le han dado su vida por completo a Jesús. Al cielo no se van, hermanos, aquellos que viven a medias. Al cielo solamente entra persona valiente, persona determinada, persona que ha dado su vida entera, completa a Dios. Bendito el Señor, y esa es una esperanza. Mira, vale la pena servir a Dios, hermano. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo, vale la pena, mi hermano. Yo platicaba con mi esposa y le decía a mi hija, verdaderamente el día de ayer la nevada, el frío, la temperatura bien caída, y nosotros ya faltaba un rato, estábamos ahí descansando. Mi hija, le digo, esto verdaderamente para que los hermanos lleguen a la iglesia se ocupa un milagro de Dios. No que sean malos o no les guste, no digo, esto es un milagro y esto solo Dios lo hace, mi hija, por eso llegan los hermanos. Mira, si no estuviera Dios en el asunto, ellos no llegaban. ¿Quién pone el querer y el sentir en el corazón? Es Dios. Él pone el querer, Él pone el sentir en el corazón del ser humano. Y es Dios. Mi hija, le digo, ahorita por ejemplo, la gente que se da cuenta en estas nevadonas, si yo le digo, voy a ir a la iglesia, ¿qué va a decir la gente? ¿Está loco ese? A la iglesia y con esta nevadona, gente que dice, está loco, está loca.
Pero mira, hermanos, yo le digo a mi esposa, hija, mira, el que ama a Dios y tiene necesidad va a llegar y vámonos a darle, a echarle leña al fuego, alábale que Él vive. Y sí, mi hermano, mira, llegamos y a veces solitos, pero empiezan a llegar las ovejitas, empiezan a llegar los hermanitos y digo, gloria a tu nombre, Jesús. Esto solamente lo haces tú, damos gloria a Dios. Amado hermano, vale la pena servir a Dios. ¿Quién podrá ofrecernos? Mira, hermanos, los científicos, puede pagarle 5 o 10 millones de dólares y no le van a garantizar que lo van a levantar de la sepultura. Mira, incluso con su ciencia y con su tecnología, la persona cuando mueren los puede mantener vivos con sus aparatos, ¿a poco no? Sus mangueritas, los tienen ahí con sus alambritos y con todo el equipo y todo alambres y mangueritas por todos lados. Pero ¿qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué es lo que le dicen a sus seres queridos? No, le dicen, ya se murió. Lo tenemos así con vida, ¿qué? Artificial. Porque ¿quién es el que da el espíritu? El espíritu de vida es Dios, lo da Dios. Y cuando el espíritu de vida sale del hombre, la ciencia, por más, la tecnología, la ciencia, por más avanzada que esté, no pueden revivir a los muertos. Los pueden mantener con aparatitos así, el corazón funcionando, pero sin vida ya. Les quitan las mangueritas y ¿qué pasa con esas personas? Estiran el pie. Bueno, ya lo estiraron antes y solo con las maquinitas ahí los tienen vivos. ¿Quién podrá ofrecer lo que Cristo ofrece, hermanos? Mira, hermanos, la mentalidad de la gente. Hay gente que dice, no, cuando la gente se muere, se va a la sepultura y ahí se acaba todo. ¿Verdad que hay gente que así cree? Digo, ojalá y así fuera. Si ahí terminara todo, yo ahorita le iba a dar vuelo al hilacho, mi hermano. Ay, el hermano Fidel hasta un grito de júbilo echó ahí atrás. Si ahí terminara todo en la sepultura, iré, ahorita yo anduviera en el pecado, mi hermano, hundido hasta las orejas. El cabo y se acaba todo en la sepultura, hermano Héctor. ¿Para qué estamos aquí? Qué fácil pone las cosas el diablo y la gente le cree. Ay, sí, en la sepultura se acaba todo. Sí, se acaba todo. Su cuerpo se acaba, los gusanos se lo comen, pero su alma y su espíritu es eterno. Alábele que Él vive. Y entonces, mira, otro dice, no te preocupes, cuando te mueras te vas a ir al purgatorio. La que se inventa el diablo, el Señor lo reprenda. Dice el diablo, ahí te vas al purgatorio, vas y purgas tus pecados y después de unos cuantos novenarios o rosarios sales de ahí y te vas al cielo. Eso es una mentira del diablo. La Biblia no habla de purgatorio. En esta tierra el hombre determina, el hombre decide dónde va a ir a vivir la eternidad. Se quiere ir con Dios, se quiere ir al cielo, se quiere ir con Cristo. Tiene que renunciar al pecado, tiene que dar la espalda al pecado, tiene que romper con todo aquello, amado hermano, que lo una al pecado. Alabado Dios, porque Dios es santo. Dios no se asocia con el pecado. Damos gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, hermanos, no hay nadie que ofrezca, hermanos, lo que el Señor nos da. El diablo siempre ha tratado de desmentir la palabra de Dios. Leamos lo que dice Mateo 28. Oiga, ahora las mentiras que se inventa el diablo. No, pues si no es nuevo, el diablo siempre ha sido mentiroso. La Biblia lo dice. No hay que creer lo que dice el diablo. Mateo 28, por favor, leamos. Mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Mira, con la palabra ahí está la respuesta para todo. Aleluya. Mateo 28, verso 11 al 15. Dice de esta manera: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cómo se llama eso? Soborno. Diciendo, mira el diablo mentiroso cómo trabaja. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Mire, 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sabía usted que hay muchos judíos
que siguen creyendo que Cristo no resucitó. Siguen creyendo la mentira del diablo, que el cuerpo de Jesús se lo robaron los discípulos. Y no solamente judíos. Entre el pueblo gentil también creen que Jesús no resucitó. Pero qué linda es la palabra. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos y dice que Jesús, después de muerto en un trayecto de 40 días, duró apareciéndose a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, amado hermano, para demostrar al diablo que sí resucitó, de tal manera que mismo Jesús comió pescado asado después de su muerte con los discípulos. Alábele que él vive. A Tomás le dijo: tócame, mírame, yo soy. Porque Tomás dijo: si no lo veo, yo no creo. Así hay muchos Tomáses incrédulos dentro de la iglesia, que necesitan ver para creer. En Dios, hermano, Dios trabaja diferente. En el mundo así es ver para creer. En Dios, si tú quieres ver, necesitas creer. En Dios es creer para ver. En el mundo es ver para creer. Pero Dios quiere que tú creas primero para poder ver la gloria de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios en este día? El apóstol Pablo estaba seguro. Mire, por eso Pablo, un hombre sabio, un hombre entendido, Dios le dio toda esta doctrina, toda esta enseñanza. Por eso él decía: a mí nadie me va a quitar estas bendiciones. Nadie me podrá apartar de Dios, porque él sabía bien en qué estaba creyendo. Estaba bien convencido. Y él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo: porque yo sé bien en quién he creído. Estaba bien convencido de lo que él creía, de lo que él enseñaba. Él no era de esos cristianos, ¿verdad? Ahí cristianos ahí que como una vez conocí a un hermano, un cristiano, 5 años en el cristianismo. Y después me dice: mira, dice, soy cristiano, tengo 5 años, pero todavía no estoy seguro. Necesito ir a visitar a los, ya sabe, quiero ir ahí con los testigos de Jehová, con los, quiero ver para darme cuenta. 5 años y todavía no estaba seguro en lo que estaba creyendo. ¿Sabía usted que ahora en la actualidad es que hay muchos cristianos que tienen una fe, mi hermano, una fe débil, no está fundada en lo que dice la palabra de Dios? Conocen poco de Dios, tienen ignorancia de la palabra de Dios. Y mira, hermano, de acuerdo al concepto que nosotros tengamos de Dios y las cosas de Dios, será el tipo de vida que nosotros, la vida que serviremos a Dios. Si tenemos un concepto elevado de Dios, la devoción será elevada. Si tenemos un concepto limitado de Dios, nuestra devoción será pobre, será limitada. Si amamos a Dios, mira, de acuerdo al nivel de amor y concepto que tengamos de Dios, será nuestro servicio a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso Pablo, él, hermanos, él decía: a mí nadie me quitará estas bendiciones. Nadie. Y mire, lo dice, hermanos, Pablo. Qué lindo es el Señor, mi hermano, bendito Dios. Vamos a seguir leyendo Romanos 8, mi hermano. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, un hombre sabio, un hombre entendido, bendito el Señor. Romanos 8, verso 35. Dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice el 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 sigue confirmando que a nadie lo mueve. 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y Pablo dijo, ni la muerte, mire, aún ni la muerte puede separarnos de Dios. Ni el hambre. Mire, la muerte lo único que hace es quitarnos la vida, pero no nos aparta de Dios. Alábele que Él vive. Las enfermedades, todo lo que pasamos, las angustias, los momentos difíciles, amado hermano, lo único que causan a veces sufrimiento es dolor, pero no pueden separarnos de Dios. Bíblicamente no hay nada que pueda separarnos de Dios. Alábele que Él vive. Cuando yo digo bíblicamente, aquí de lo que está hablando el apóstol Pablo, pero, hay un pero, y es de lo que vamos a hablar. Alábele que Él vive. De que si hay algo que puede separarnos y que puede hacer que nosotros perdamos estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y cuando yo digo esto, mi hermano, bendito Dios, estoy hablando de una palabra de 6 letras que se llama pecado. No hay nadie que pueda robarte la bendición, no hay nadie que pueda quitarte lo que Dios te ha dado. Pero bíblicamente solamente hay una razón, hermanos, bendito Dios, una manera por la cual el hombre puede perder todo lo que Dios tiene para el ser humano. Alábele que Él vive. El pecado. Y es para definir, amado hermano, la enseñanza de esta tarde, bendito el Señor, el pecado oculto, no confesado, como también los que pecan deliberadamente, aunque tengan su religión y sus creencias, incluso conocimiento de Dios, si no se arrepienten, se irán con el diablo por la eternidad, con tú y su conocimiento. Alábele que Él vive. Yo no lo digo, la Biblia lo dice, alábele. Va a decir tan bonito que iba el tema, también que iba el pastor. ¿Por qué tiene que hablar de esto? Me incomoda, no me gusta cuando el pastor habla de esto. Hermanos, la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y la doctrina del pecado fue inspirada por Dios. Es necesaria y hay que darla. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El hambre, las enfermedades, hermanos, los peligros y las desgracias solamente pueden mandar al hombre a la sepultura, pero el pecado es algo que destruye al hombre en sus diferentes aspectos, humanamente hablando y espiritualmente hablando también. El pecado produce muerte en la vida del ser humano. Y todo aquel que vive en pecado y muere en sus delitos y en sus pecados, aunque no quiera, tendrá que ir a vivir una eternidad con el diablo. Yo no quiero hacerle compañía al diablo. Yo creo que usted tampoco quiere hacerle compañía al diablo. Pero si usted está viviendo en pecado, aunque no quiera, tarde o temprano tendrá que hacerle frente, hermano, a la consecuencia. Pero en esta tarde Cristo está aquí. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Que nada te robe la bendición, que nadie te quite los privilegios que Dios tiene en la palabra para ti. Solamente, hermanos, el pecado es lo único que puede separarte de Dios. Mi alma alaba al Señor. Ahora en la actualidad, hermanos, mire, hermanos, bendito el Señor. Ahora en la actualidad hay personas que tienen conceptos equivocados en cuanto a lo que es pecado. Y solamente, ¿verdad? El pecado, dicen, ¿qué es pecado? No, yo ya no cometo pecado. ¿Le sirves a Dios? Sí. Ya no fumo. Alábele que Él vive. Y eso es pecado, es pecado. Sí, es pecado. Porque está destruyendo su cuerpo. Y la Biblia dice que todo aquel que destruye su cuerpo, Dios también lo va a destruir. Porque nuestro cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo es. Otros dicen, no, ya no tomo cerveza, ya no fumo marihuana. Otros dicen, no, ya no soy mujeriego, ya no anda con la de la fábrica, ya no ando con la vecina. No, ya soy fiel a mi esposa. Alábele que Él vive. Otros dicen, no, yo ya no me voy a las cantinas, hermano, ya no peco. Alábele que Él vive. Y hay muchos que piensan que porque ya no están haciendo aquello, ya se liberaron del pecado. Pero hay cosas que los cristianos hacen que son consideradas como pecado. Y muchos no quieren dar su brazo a torcer porque tienen sus ideas. Alábele que Él vive.
Y si nosotros nos metiéramos, hermano, a hablar de todas las cosas que de repente nosotros no las consideramos malas, pero son pecado. Jesús dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿qué más dice? Entrará en el reino de los cielos. ¿Qué más sigue diciendo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Quiere decir que si ya no se droga, si ya no toma alcohol, si ya no es un fornicario, si ya no es un adúltero, si ya no es un ladrón, si ya no es un mujeriego, si ya no es un malamañoso, pero no está haciendo la voluntad del Padre de los cielos, usted está en pecado. Alábele que Él vive. Aunque tenga 20 años sin tomar cerveza, aunque tenga 30 años sin tomarse un cigarro, si usted y yo no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, si usted y yo en alguna área de nuestra vida estamos viviendo en desobediencia, eso es pecado. La desobediencia es pecado, y por ese pecado de desobediencia muchos se van a ir a vivir a la eternidad con el diablo. Es necesario hablar la verdad. Alábele que Él vive. Yo sé, mi hermano, bendito el Señor, que esto incomoda, esto inquieta, pero es la realidad. Yo puedo vivir una vida dentro de la iglesia. Puede ser que viva 15, 20 años. Puede ser que tenga privilegios de parte del pastor. Puede ser que sea un ministro de la palabra de Dios. Puede ser que sea un maestro elocuente que con mi ímpetu y mis habilidades, amado hermano, pueda lograr ganar la atención de usted, mirar y oírme. Pero si yo estoy en desobediencia con todos los años que tengo en la iglesia, con todo el conocimiento de la palabra de Dios y todas las habilidades que yo tengo y desempeño, me iré al infierno, porque solo se salvan los que obedecen a Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Y la desobediencia es pecado. Uno dice: no, yo ya estoy tranquilo en la iglesia. Alábele, ya no me voy a Wendover a gastarme el cheque. Pero todavía está cometiendo cierto tipo de pecados. Y voy a mencionar algunos, porque algunos como que aquí no, pero algunos no los consideran pecados. Y los dice uno y los enseña, pero siguen cometiéndolos. Y ahí se cumplirá la palabra, donde aquel día dice que el Señor les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Alábele que Él vive. Porque en aquel día, mi hermano, eso es lamentable, triste y doloroso decirlo, pero la profecía dice que en aquel día habrá un grupo grande, muchos, que se perderán y le dirán a Jesús: nosotros hicimos milagros, nosotros profetizamos, echamos fuera demonios. Pero dice que Jesús les dirá: no los conozco. ¿Por qué? Porque fueron personas que estuvieron dentro de la iglesia, fueron personas que tuvieron su religión, fueron personas que conocieron la palabra de Dios, pero siguieron cometiendo pecados ocultos, siguieron haciendo cosas malas delante de Dios. Jesús dice en su palabra que en aquel día a este tipo de personas religiosas que viven dentro de la iglesia, pero no han cambiado de vida, siguen viviendo igual que antes, Jesús les dirá: no los conozco. Aunque hayan tenido un ministerio, aunque hayan tenido un talento, un privilegio dentro de la iglesia, predicadores, evangelistas, profetas, yo no sé, en aquel día Jesús dice que les dirá: no los conozco, por causa del pecado, amado hermano, y las cosas malas. Gracias por haber sintonizado su programa Jesucristo es el Camino. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación para su vida. Que Dios le bendiga.